galactic fighting duel. Nadie sabe con certeza qué pasó aquella noche, pero lo que sí es seguro es que Marilyn Monroe murió con más preguntas que respuestas. La mujer que encarnó el mito de la sensualidad en Hollywood, la estrella más brillante y al mismo tiempo la más vulnerable, fue encontrada sin vida en su habitación, con un teléfono descolgado a un costado y una botella de pastillas vacía. Tenía solo 36 años. La versión oficial habló de una sobredosis, pero desde entonces su muerte se convirtió en uno de los enigmas más oscuros de la historia del espectáculo. Detrás de la sonrisa perfecta y de esa imagen de rubia ingenua que fascinaba a las cámaras, se escondía una soledad tan profunda que ni la fama mundial, ni el dinero, ni los romances con los hombres más poderosos de su época pudieron llenar. Marilyn no solo fue actriz, fue un símbolo, un imán de deseo y escándalo, y al mismo tiempo una mujer marcada por el abandono, la fragilidad emocional y la búsqueda constante de amor. Su vida entera estuvo atravesada por contradicciones. Era adorada por millones, pero nunca se sintió suficiente. Protagonizó películas que la llevaron a la cima de Hollywood, pero en los rodajes luchaba contra la inseguridad y el miedo a ser rechazada. Se rodeó de luces, fiestas y glamour, pero en sus noches más largas se ahogaba en la soledad. Y justo cuando parecía tocar el cielo, terminó hundida en un silencio irreversible. ¿Fue realmente un accidente? ¿O la mujer que se codeaba con presidentes, mafiosos y magnates fue silenciada por saber demasiado? Las cartas, los rumores y las investigaciones posteriores apuntan a que la verdad pudo ser más oscura de lo que jamás imaginamos. Hoy, más de 6 décadas después, Marilyn Monroe sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Una mujer que brilló demasiado en un mundo que no perdona a los frágiles. Su muerte no solo marcó el fin de una era en Hollywood, sino que dejó un eco eterno, el precio devastador de la fama y el secreto que se llevó a la tumba. Hollywood, década de 1950. Un lugar donde los sueños se construían bajo reflectores, pero también donde se destruían en silencio. Era la era dorada del cine norteamericano, con estudios que moldeaban estrellas como si fueran productos en serie, controlando desde su imagen pública hasta sus vidas privadas. En ese escenario de glamour y perfección emergió una figura que parecía irreal, una mujer que transformó su fragilidad en un arma de seducción. Marilyn Monroe. Nacida como Norma Jean Mortenson, su infancia estuvo marcada por el abandono, orfanatos y una madre enferma mentalmente. Esa niña insegura, sin un hogar verdadero, fue la que años después conquistaría el mundo con su sonrisa de porcelana y una sensualidad que rompía tabúes. Pero detrás de la construcción del mito se encontraba una mujer rota, que luchaba contra el miedo a volver a ser invisible, contra la soledad que nunca la abandonó. El Hollywood de aquellos años era un ecosistema despiadado. Productores que convertían a las actrices en fantasías sexuales, directores que explotaban sus debilidades y una prensa hambrienta de escándalos. Marilyn fue la presa perfecta. Su imagen de rubia tonta funcionaba en taquilla, pero ella sabía que era una trampa. Soñaba con ser reconocida como actriz seria, buscaba papeles profundos, se unió al famoso Actors Studio y en medio de risas falsas y críticas mordaces, trató de demostrar que era mucho más que un cuerpo deseado. Pero mientras luchaba por ser tomada en serio, su vida personal se convirtió en un espectáculo paralelo. Sus romances con Joe DiMaggio, el ídolo del béisbol, y Arthur Miller, el intelectual de Broadway, fueron seguidos como telenovelas por la prensa. Y aún más peligrosos fueron los rumores de su relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert. Ahí, la actriz dejó de ser solo una estrella para convertirse en un riesgo político, una mujer que sabía demasiado, que había escuchado secretos en la intimidad que podrían haber costado carreras, reputaciones, incluso vidas. En ese mundo de luces y sombras, Marilyn Monroe se convirtió en el espejo de lo que Hollywood podía dar y arrebatar. Una mujer que lo tenía todo en apariencia, pero que en realidad vivía atrapada en un laberinto de inseguridad, dependencia emocional y una tristeza imposible de ocultar. Su historia no es solo la de una actriz, sino la advertencia más cruel sobre los peligros de la fama. La devoción pública puede transformarse en prisión, y la soledad, aún rodeada de multitudes, puede ser insoportable. El misterio de su final comienza a forjarse aquí, en la tensión entre el mito y la mujer real, y es en esa grieta donde se esconde la clave de su caída.
Marilyn nunca fue simplemente Marilyn, fue una construcción, un sueño de Hollywood, y los sueños, tarde o temprano, se rompen. El ascenso de Marilyn Monroe fue tan rápido como fulgurante. Al principio era solo una joven tímida que posaba para fotografías publicitarias, soñando con un papel que la sacara del anonimato. Pronto su cabello teñido de rubio platino y su sonrisa seductora llamaron la atención de los grandes estudios. En pocos años pasó de ser la chica del calendario a la protagonista de comedias como Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario. Su nombre ya no era Norma Jean, ahora era Marilyn Monroe, un ícono de deseo que dominaba la pantalla. Pero detrás del brillo había fracturas invisibles. En los rodajes, los directores se desesperaban con sus retrasos, su ansiedad, su dificultad para recordar líneas. Lo que muchos no entendían era que Marilyn vivía bajo el peso de una inseguridad feroz, y la presión por ser perfecta la llevaba a depender de pastillas para dormir y estimulantes para mantenerse despierta. La rubia explosiva que arrancaba suspiros al público era en realidad una mujer rota que temía ser rechazada en cualquier momento. El primer gran quiebre en su vida fue su matrimonio con Joe DiMaggio. Lo que parecía el romance soñado entre la estrella de Hollywood y el héroe del béisbol se convirtió en un infierno de celos y violencia emocional. Joe no soportaba que el mundo entero deseara a su esposa, y ella, cansada de los gritos y reproches, se hundía aún más en la tristeza. Luego vino Arthur Miller, el intelectual que le prometió comprensión y respeto, pero esa relación también se resquebrajó. Marilyn quería ser musa, compañera y mujer, pero terminaba sintiéndose sola incluso en pareja. A medida que su fama crecía, también lo hacían los rumores. Estaba en todas las portadas, pero no siempre por sus películas. Eran sus problemas en los rodajes, sus escándalos amorosos, sus desplantes en eventos. La imagen de diosa intocable se mezclaba con la de una mujer impredecible, inestable, marcada por una tristeza imposible de ocultar. El clímax llegó cuando se acercó demasiado al poder. Su célebre interpretación de Happy Birthday, Mr. President, frente a John F. Kennedy no fue solo una canción sensual, fue un desafío al protocolo, una declaración implícita que incendió la opinión pública. A partir de ese momento, Marilyn ya no era solo una actriz, era una mujer peligrosa. Se decía que conocía secretos del presidente, que había compartido confidencias íntimas con Robert Kennedy, y que su lengua, tan libre como su espíritu, podía convertirse en una amenaza para la élite política. El precio fue devastador. Su carrera empezó a desmoronarse. Fue despedida de producciones, acusada de ser poco profesional, víctima de rumores maliciosos. Los estudios, que antes la explotaban como símbolo sexual, ahora la señalaban como un problema. Sus amistades se esfumaban, sus romances terminaban en lágrimas y su dependencia de barbitúricos aumentaba sin control. El 5 de agosto de 1962, en su casa de Brentwood, todo terminó. La encontraron sin vida, desnuda en su cama, con el teléfono en la mano y frascos de pastillas vacíos a su lado. Oficialmente fue una sobredosis. Pero las contradicciones en la investigación, las llamadas misteriosas, los testimonios silenciados y las conexiones políticas convirtieron su muerte en un rompecabezas que aún hoy sigue sin resolverse. Así cayó Marilyn Monroe, de ser el símbolo más deseado de Hollywood a convertirse en una advertencia eterna. Una vida que ardió demasiado rápido, consumida por la fama, por los hombres que quisieron poseerla y por los secretos que jamás debió conocer. La muerte de Marilyn Monroe nunca fue solo una tragedia personal. Fue un terremoto cultural, un misterio tejido de rumores, silencios y verdades a medias que hasta hoy sigue generando debate. La versión oficial habló de una sobredosis por barbitúricos, pero los cabos sueltos de aquella noche cuentan una historia mucho más oscura. Los primeros policías que llegaron a la casa de Brentwood encontraron detalles extraños. El cuerpo de Marilyn estaba demasiado ordenado, las sábanas impecables, y la botella de pastillas vacía no coincidía con la cantidad hallada en su organismo. Incluso se dijo que la posición de su cuerpo parecía preparada, como si alguien hubiera querido escenificar la escena. Los vecinos hablaron de autos extraños rondando la zona, y varias llamadas telefónicas quedaron sin aclarar. Pronto surgieron las teorías. Una de las más persistentes fue la del encubrimiento político. Marilyn había sido amante no solo de John F. Kennedy, sino también de Robert Kennedy. Había compartido cenas privadas, confidencias peligrosas, secretos de Estado susurrados en la intimidad.
¿Había llegado a saber demasiado? Algunos sostienen que su inestabilidad emocional la hacía impredecible y que podía hablar con la prensa en cualquier momento. Para los poderosos, ella ya no era un símbolo glamuroso, sino una amenaza. Otros rumores apuntaban hacia la mafia. Se decía que Marilyn estaba atrapada en un triángulo donde el poder, los negocios sucios y el sexo se cruzaban. Frank Sinatra, íntimo de la élite política y de la mafia de la época, habría sido un enlace en esa telaraña peligrosa. ¿Fue ella una víctima colateral en una guerra de silencios? Pero quizás lo más inquietante fueron los testimonios que nunca salieron a la luz en su momento. Vecinos que juraron escuchar gritos la noche de su muerte. Empleados que aseguraron que la escena del crimen fue alterada antes de la llegada de la policía. Documentos extraviados, informes médicos incompletos y un rastro de manipulación que hace pensar que la verdad fue deliberadamente borrada. Los medios de la época contribuyeron al mito. Algunos la retrataron como una víctima de su fragilidad, una mujer destruida por la fama, incapaz de soportar la presión de ser Marilyn Monroe. Otros se aferraron a las teorías de conspiración, alimentando la idea de un asesinato político disfrazado de suicidio. Y en medio de todo, el público lloraba a la estrella como si hubiera perdido a una amiga cercana, una mujer que lo tenía todo y que, sin embargo, murió sola. Recordar la caída de Marilyn es sentir la mezcla de fascinación y escalofrío, la certeza de que detrás de su sonrisa había un mundo de sombras y de que su final no fue simplemente un accidente, sino la culminación de una vida marcada por secretos demasiado grandes para ser revelados. La reacción global fue un reflejo del mito. Flores en su tumba, miles de cartas de fans, portadas en todo el mundo. Pero lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la sospecha. Marilyn Monroe no murió. A Marilyn Monroe la silenciaron. Hablar de Marilyn Monroe no es solo repasar la vida de una actriz famosa. Es enfrentar un espejo incómodo de lo que significa la fama, el poder y la fragilidad humana. Desde la perspectiva de gloria y caída, Marilyn fue el símbolo perfecto de un sistema que primero la construyó como mito y luego la devoró sin piedad. Su talento y magnetismo eran innegables, pero siempre fueron opacados por el personaje que Hollywood le impuso, la rubia ingenua, sensual, superficial. Una máscara que le generó éxito, pero que también la encarceló. En su búsqueda por ser tomada en serio, encontró rechazo y humillación. En su necesidad de amor tropezó con hombres que la idolatraban en público, pero la desarmaban en privado. Y en su intento por alcanzar la felicidad, cayó en la trampa de la dependencia emocional y los fármacos. ¿Fue víctima o cómplice de su propia destrucción? Esa es una de las preguntas más difíciles. Algunos dirán que Marilyn alimentaba su imagen con actitudes autodestructivas. Otros sostendrán que fue una mujer que jamás tuvo un verdadero refugio, marcada desde niña por el abandono, y que nunca aprendió a vivir sin miedo a ser dejada atrás. Quizás la verdad está en medio. Marilyn fue un alma sensible en un entorno despiadado, incapaz de encontrar un equilibrio entre el mito que el mundo adoraba y la mujer que pedía ayuda en silencio. Lo más perturbador sigue siendo el misterio de su muerte. El canal no pretende dar una respuesta definitiva, pero es imposible ignorar las incongruencias. Una investigación confusa, testimonios contradictorios y un contexto político demasiado turbio. Creer que Marilyn simplemente se rindió suena demasiado conveniente para aquellos que podían temer lo que ella sabía. Al mismo tiempo, su fragilidad personal hace verosímil la versión de un suicidio. El dilema permanece abierto, y quizás esa es la esencia de su legado, la duda eterna. Para nosotros, Marilyn Monroe es la encarnación de una paradoja, la mujer más deseada del mundo y al mismo tiempo la más sola. Su vida demuestra que la gloria puede ser tan destructiva como adictiva, y que la caída no siempre viene de un error personal, sino de un sistema que necesita ídolos y también sacrificios. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Fue Marilyn víctima de su propia vulnerabilidad o víctima de los poderosos que no podían permitir que hablara? ¿Crees que su muerte fue un accidente, un suicidio o un silenciamiento planeado? Marilyn Monroe nunca dejó de ser un misterio. Su risa, su voz suave, su andar hipnótico quedaron grabados en la memoria colectiva como símbolos de un tiempo dorado de Hollywood. Pero su final trágico nos recuerda que detrás de la perfección siempre se esconden grietas invisibles. Fue un sueño hecho carne, pero también una pesadilla disfrazada de glamour.
Su legado no está solo en las películas que filmó ni en las fotografías que siguen decorando paredes y portadas. Está en la sensación inquietante de que la fama puede ser una bendición y una condena al mismo tiempo. Marilyn fue un espejo en el que el público proyectó sus deseos, pero al apagar los reflectores, lo que quedaba era una mujer cansada de fingir. Décadas después seguimos preguntándonos, ¿qué habría pasado si Marilyn hubiera encontrado paz, si alguien la hubiera amado sin condiciones, si hubiera tenido el control de su vida más allá de los contratos y los rumores? Preguntas que jamás tendrán respuesta, pero que mantienen vivo el mito. Porque quizás lo que más alimenta su figura no es lo que sabemos de ella, sino lo que nunca podremos confirmar. Algunas historias parecen escritas para terminar en silencio. Marilyn Monroe se convirtió en leyenda precisamente porque murió joven, porque dejó abiertas demasiadas incógnitas, porque su sonrisa aún duele. Y cada vez que volvemos a ver su rostro, entendemos que su caída no borró su gloria, la multiplicó, convirtiéndola en eterna. Hay secretos que jamás debieron salir a la luz, pero ahora lo sabes. Y tal vez después de escuchar su historia, la imagen de Marilyn ya no será la misma para ti.